podamos humillarnos en tu presencia, descansar en ti en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que podemos poner nuestras cargas, todo ese peso, Señor, y descansar en tu presencia. Que en esta mañana tu Santo Espíritu inunde todo este lugar, nuestros pensamientos, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que en esta mañana tu presencia tan real, tan genuina, tan verdadera, Señor, abra nuestro entendimiento para que tu palabra, que es poderosa, pueda traer conocimiento, pueda traer revelación, pueda traer, Señor, iluminación a nuestro espíritu, para que podamos entender el diseño, lo que tú nos enseñas, lo que tú anhelas y deseas de cada uno de nosotros. En esta mañana, una vez más, Espíritu Santo, estamos con nuestros oídos atentos para oír lo que tú nos quieres hablar, lo que tú nos quieres decir. Y te honramos con todo nuestro ser, con todo nuestro espíritu, y te damos gracias. Amén y amén. Den un aplauso de gloria al Señor con toda su fuerza. Bien fuerte ese aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Este es un tiempo que es importante para cada uno de nosotros. Importante porque necesitamos entender, como dice la palabra de Dios, los tiempos. Hemos estado hablando que vivimos en un momento donde necesitamos que la iluminación, que la revelación, que la palabra se active en nuestro espíritu y nosotros podamos descubrir todo lo que Dios ha preparado, porque dice que el diseño de Dios fue preparado desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. El destino que Dios tiene marcado, el camino que Dios tiene marcado para cada uno de nosotros. Amén. Por eso necesitamos en este tiempo entender lo que la palabra de Dios nos declara, lo que la palabra de Dios nos está diciendo y lo que la palabra de Dios nos advierte para los tiempos finales que estamos viviendo. Hablamos en estos días de la semilla de la palabra, hablamos del sistema, y cuando hablamos del sistema estamos hablando del mundo, cómo el mundo se está preparando, cómo el sistema está preparándose para que puedan ocurrir diferentes cosas, y lo que nosotros tenemos que entender es lo que Dios ha diseñado para la iglesia del tiempo final. La iglesia del tiempo final camina en lo que Dios tiene y en lo que Dios anhela y desea para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en los últimos tiempos? Van a querer que nosotros no entendamos la palabra de Dios, el diseño que Dios tiene para con nuestras vidas. Yo quiero hablarles de este bisturí, que es la palabra de Dios. Y yo le puse a esta palabra la cirugía de la palabra divina. Me llamó la atención cuando busqué en cirugía, que dice que hay una mujer que tiene el récord Guinness de 45 cirugías estéticas, 49 cirugías estéticas. No fue a operarse porque tenía una enfermedad, sino entró a un quirófano para cambiarse la nariz, la oreja, no sé qué se fue a cambiar, y otras cosas más que usted sabe. Pero entró 49 meses dentro de un quirófano donde batió el récord. Yo quiero hablarle en esta mañana de la palabra. La palabra dice en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 15, o vamos a leerlo del 12, así lo entendemos mejor. 4, versículos 12, 13, 14, 15 y 16.
Hebreos capítulo 4, versículo 12 en adelante. Pues la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones, la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y subraye esto, deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto. No hay nada en toda la creación que esté oculto. Me llamó mucho la atención porque yo el otro día le decía que llevo 52 años en la iglesia del Señor y hoy la Biblia para mí es nueva. Es como que la leo por primera vez. Y me llamó mucho la atención, dice que no hay nada oculto para Dios. Cuando hablan del universo, que a mí me gusta tanto, usted lo sabe, los científicos hasta el día de hoy creen que es el lugar donde más secreto hay. Sin embargo, dice Dios en su palabra que nada hay oculto delante de la presencia de Dios. Nada está escondido. Y cuando nosotros comenzamos a entender lo que la Escritura nos habla, lo que la Escritura, dónde quiere llevarnos. La palabra de Dios dice que permanece por siempre y para siempre. Pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Otra cosa es importante, dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Amén. El Señor cuando habló de la palabra, habló que la palabra es como una semilla. Y usted sabe cómo funciona una semilla. Mientras usted esa semilla la tiene en su casa, la puede tener por año esa semilla, ¿sabe? Por año usted puede tener esa semilla y es una semilla. Pero el día que esa semilla usted la mete dentro de la tierra, la humedece, la semilla muere. Y lo que tiene adentro comienza una vida. Y cuando comienza a germinar, cuando vemos una planta, si alguna vez tuvo la oportunidad de ver cómo una planta comienza a germinar, usted comienza a ver de qué manera esa planta comienza a traer su tallo, sus hojas, y cuando vemos su esplendor, vemos lo hermoso y los frutos que tiene. Me acuerdo que mi señora, que es la jardinera en mi casa y es la que cuida el jardín, es la protectora del jardín, anda con una espada encendida para matar hormigas y babosa y no sé cuántas hierbas más que andan por ahí. Ella empezó con un limonero en el fondo y era chiquitito cuando trajo el limonero. Hoy el limonero es una bendición de Dios. No compramos limones nosotros. Así que los verduleros van mal con nosotros. Porque es un limón que da fruto todo el año. O sea que le sacamos los limones y vuelven a tener limones. Usted saca limón y vuelve a tener limones. Está en su esplendor. Cuando nosotros podemos ver eso, lo trasladamos espiritualmente. Porque la Biblia habla de esa misma manera de cada uno de nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a cada uno de ustedes, y dice, y los he puesto para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, y ahí hay una bendición para nosotros. Si los frutos permanecen, si primero yo necesito dar fruto, pero después si los frutos permanecen, entonces dice, ahí está la bendición. Todo lo que pidiere al Padre en mi nombre,
será hecho. Amén. Es hermoso, ¿no? Quiero seguir con los versículos, porque en el versículo 14 nos habla de Jesús, el gran sumo sacerdote. Y dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque Él enfrentó toda y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, lo maravilloso de Jesús es que nunca pecó, dice la palabra de Dios. Nunca pecó, dice la palabra. Amén. Y el verso 16 dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? En este tiempo tenemos que entender que la espada que Pablo elige cuando comienza a hablar, que él habla del soldado, ¿se acuerda? En el libro de Efesios, él habla de un soldado también, y él dice que el soldado tenía dos armas de defensa que eran las más importantes para aquel tiempo para el soldado romano. Primero era el escudo y luego era la espada. La espada romana no era tan larga, era una espada corta y un poquito ancha, pero tenía doble filo, tenía filo de los dos lados. Por eso utiliza la palabra la espada. Pero hoy sabemos que para hacer una cirugía, se utiliza un bisturí, porque tiene que hacer algo muy bien, doctor. Me gustaría ser amigo suyo. Tener precisión, lo que decía Dani. Para tener precisión, usted sabe, cuando se va a operar a alguien, hay varias personas, no está solamente el médico que va a operar, sino está el instrumentista, ¿se dice? Usted me corrige cualquier cosa. Instrumentador, el que le va alcanzando, ¿vio? Que dice tijera, esto, y hacen una operación para que eso salga perfecto. Hoy lo que nosotros tenemos es la palabra de Dios, pero esta palabra, que es el bisturí, necesita una mano que la pueda guiar. Necesita alguien que pueda cortar en el lugar correcto y en el lugar que ha seleccionado el Espíritu Santo. Por eso, quien maneja este bisturí divino es el Espíritu Santo. Que Él puede discernir lo profundo del corazón, que Él puede saber lo que hay en profundidad en nuestro espíritu. Por eso el Espíritu Santo dice que Él, ¿se acuerda cuando Jesús habla con los discípulos que Él va a ser arrebatado, se va a ir al cielo? Él le dice, no los voy a dejar solo a ustedes no van a quedar huérfanos, sino que va a venir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo va a guiar, el Espíritu Santo le va a ayudar. ¿Qué hace el sistema? El sistema va a sacar de nuestra mente que no creamos en la palabra, que no creamos en el poder del Espíritu de Dios. Cuando usted está ciego, no puede ver lo que va en el camino, ¿verdad? Cuando estamos en oscuridad, si usted alguna vez entró en alguna habitación y hay oscuridad, seguramente que se va a llevar algo por delante. Si no conoce su casa, si por primera vez entra a algún lugar, no sabe lo que hay y lo que se va a atravesar en el camino. La oscuridad no nos permite ver, la oscuridad no nos deja entender. Cuando el Espíritu Santo vino, hizo que los discípulos pudieran entender
lo que Cristo le estaba hablando y lo que Cristo le había hablado. Por eso usted encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando Lucas escribe la carta a Teófilo, él le comienza a declarar, le comienza a hablar, porque algo comienza a suceder. Es lo mismo cuando usted lee capítulo 1 de Juan, el versículo 1, es tan extraordinario. Ese es el principio de la Biblia. Nosotros creemos que es el Génesis. Ese es el principio de la Biblia. Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio, cuando no había nada, hoy los científicos están tratando de encontrar a través de los telescopios que están mandando al espacio para saber a miles de años luz cuándo comenzó el Big Bang, cuándo comenzó la chispa que hizo que todo esto funcionara. Ellos están muy interesados en eso. Si leyeran la Biblia lo encontrarían. Pero como no pueden leer la Biblia porque están ciegos, usted y yo tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Cuando usted va a Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí encuentra la respuesta. En el principio, hubo un principio. ¿Y qué era en el principio? La palabra, el verbo. El verbo. ¿Qué pasó con la palabra? Se hizo carne la palabra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese Dios se hizo humano. Ese Dios tomó forma humana, igual que la nuestra, y caminó en esta tierra. Y lo que nos enseña Juan 1:1 es que Jesús era 100% humano y 100% divino. Es extraordinario. Den un aplauso a la palabra de Dios. Lo importante es cuando nosotros vamos a leer la palabra, cuando vamos a la palabra, dice que la palabra es viva, no es un libro. No es que usted está leyendo una historia, puede leer un libro y ese libro quizás es un bestseller y se hace famoso ese libro, pero después sale otro mejor que ese, con otro tema más importante y pero la Biblia no cambia. Ni cambiará jamás. Acuérdense que van a venir tiempos donde van a querer avergonzar la palabra de Dios. Van a venir tiempos donde van a querer hacernos dudar de la Escritura. Por eso el Señor, conociendo lo que iba a suceder en esta tierra, nos dejó esta tremenda y poderosa palabra. ¿Qué es la palabra? Es viva. Cuando usted tiene la palabra de Dios en su mano y llega a su corazón y comienza a desarrollarla en su mente, esa palabra entra a su espíritu. Es importante eso, que la palabra entre en mi espíritu, no solamente en mi mente. ¿Ve? Porque la palabra a veces queremos razonar con la palabra. Cuando usted razona con la palabra, no la va a entender nunca, porque la palabra no se razona. La palabra se percibe por lo que Dios quiere hablar, por su presencia, por su Espíritu Santo. Fíjese cuando Daniel recibe tremenda y poderosa palabra en la antigüedad. ¿Usted se cree que hay algunas cosas que Daniel entendió? Simplemente la escribió porque Dios les dijo, le dictó, porque la lectura que nosotros tenemos de la Escritura fue dictada por el Dios Todopoderoso. Él utilizó a los hombres, es verdad, es una verdad absoluta, fue escrita por los hombres, pero fue dictada por un Dios Todopoderoso. No se olvide eso, no se deje engañar, amén, porque viene muchas veces a nuestra mente y leemos la palabra y decimos, sí, pero es un libro antiguo. No, es un libro vivo, tiene poder, tiene autoridad, es como una planta, amén. Mientras la planta está viva, usted se da cuenta que la planta está viva, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra dice que es viva,
es real, es genuina. Y la palabra, el verbo, lo que Jesús nos enseñó, lo que Dios nos declara por esta palabra en Juan 1:1, que esa palabra habitó entre nosotros, caminó entre nosotros. Hoy somos redimidos nosotros, perdonados nuestros pecados, quitada nuestra iniquidad, nuestra maldad, para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Todopoderoso. La misericordia, el amor tan grande que Dios tiene para con nuestra vida. Un versículo más, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Mire lo que dice esta palabra: pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará por siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Es glorioso. Su vida no termina ahí en el cajón, que lo van a llorar algunos y van a decir, vio que siempre cuando uno se muere es bueno. Nunca, ningún muerto es malo, todos son buenos. Le lloran ahí, qué bueno que era, qué persona tan amable, tan... Ahí comienza, ese es el comienzo de la eternidad. O para vida eterna o para perdición eterna. Eso es lo que la palabra nos declara, nos dice y nos habla. No va a cambiar eso. Amén. Esa palabra no se puede sustituir. Entonces, ¿qué hace esa palabra? Me lleva al nuevo nacimiento. Hemos hablado mucho tiempo, el año pasado, hemos hablado de la nueva naturaleza, hemos hablado de lo que significa caminar en Cristo en una nueva naturaleza. Nacer de nuevo significa entrar a esa nueva naturaleza. El nuevo nacimiento es enterrar. Cuando usted entierra la semilla, se muere, ¿verdad? Y comienza una vida nueva. En nosotros tiene que suceder lo mismo. Por eso el Señor nos habla una verdad tan importante y tan absoluta, que cuando Él perdona nuestros pecados, lo entierra en lo profundo de la mar para nunca más acordarse de nuestras transgresiones. Es tan grande el amor, es tan grande la misericordia de Dios, que se olvida de todos tus pecados y te hace una nueva criatura. Ese nuevo comienzo tiene que ser en la nueva vida, que es la nueva naturaleza, que solo lo puede dar el Espíritu Santo. En esa nueva naturaleza, en esa nueva vida, solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso Dios dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Por eso estamos hablando de, yo necesito tener la mente, pero de Cristo. No la mente del mundo, no de lo secular, no de lo que el mundo está trayendo mucha influencia. Hoy hay mucha influencia, mucha influencia. Amén. ¿Sabe que somos el único país que tenemos 3 tipos de documentos? ¿Sabía usted, no? Tenemos 3 tipos de documentos nosotros. O es varón, o es mujer, y nosotros tenemos el intermedio, que no se sabe qué es. Que Estados Unidos no lo recibe. Sin embargo, esto se ha hecho como una cosa natural, normal. ¿Ve? Ahora, cuando usted va a la Escritura, la Biblia nos habla lo correcto. Por eso tenemos que estar, dice la palabra de Dios, arraigado y cimentado en la palabra de Dios. A mí nadie me puede mover de lo que la palabra de Dios me declara, lo que dice. Por eso le decía, hace 52 años que conozco al Señor, que Dios transformó mi mente, cambió mi corazón, sacó lo que había, el odio que había profundo dentro de mi ser, hace 52 años. Pero hoy cada vez que leo la palabra, se me hace nueva. Es nueva la palabra.
Es extraordinario. Cuando usted comienza a leer la palabra y comienza a profundizar, uno quiere que eso se revele, se muestre cada día más. Y Dios nos lleva a entender. Dice que la palabra no solamente es viva, sino que es eficaz. La palabra es eficaz. La palabra cuando llega a lo profundo de tu espíritu, no acá. Acá la razonás, pero cuando llega a tu espíritu, la crees. Esa es la diferencia. ¿Ve? Cuando usted razona, no funciona la fe. La fe no funciona con el razonamiento. La fe funciona en lo que uno cree. Por eso la bendición está en obedecer la palabra. ¿Me entiende? Cuando usted obedece la palabra, usted le está creyendo a esa palabra de autoridad. Usted toma la palabra para usted, está confiando en el poder de Dios. Hay gente que confía en Dios, pero va a probar a ver si la tarjeta de crédito se estira un poquito más. Cuando usted está confiando en Dios, solamente espera en Dios, no espera en otra cosa, en nuestra confianza. Y para Dios las cosas son diferentes. Para Dios usted camina sobre las aguas, pasarás por el fuego no te quemarás. Pasarás por las aguas, pero las aguas no te anegarán. Amén. Cuando Moisés se enfrentó al mar, el mar se abrió. ¿Era natural que el mar se abriera? Imposible. Pero ese es el Dios de lo imposible. Amén. Jesús está sentado con una multitud, más de 5,000 varones, dice la palabra de Dios, sin contar las mujeres y los niños, en un lugar donde no había nada, absolutamente nada, nada de nada. Sin embargo, ¿qué sucede? Un niño aparece con 5 panes y 2 peces. Un niño. Así que imagínese, porque la Biblia lo dice clarito, era la canasta de un niño. O sea que el niño tenía para comer en todo el día eso que llevaba ahí. 5 panes y 2 peces. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Jesús tomó los panes y tomó los peces y los bendijo. ¿Y qué hizo Jesús? Se lo dio a los discípulos. Imagínese la cara de los discípulos. Porque ahora nosotros sabemos lo que sucedió. Pero ¿qué le sucede a usted si alguien le da un pedacito de pan y le dice, anda a repartírselo a la gente? Si a mí me pasa, yo digo, ¿será que primero como yo? Pues le doy a la gente. Piénselo por un momento. Ellos tuvieron que obedecer lo que Cristo le dijo. Vayan, repártanlo. Y el milagro comenzó a suceder. A medida que repartían el pan se multiplicaba. ¿Sabe por qué sobra? Porque después lo comenzaron a hacer ellos. Ellos tenían el pedazo de pan y comenzó a dárselo al compañero que tenía al lado. Y cuando daban, tenían. Volvían a dar y tenían. Es extraordinario. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura. Es mejor dar que recibir. Y el que siembra con generosidad, cosecha con generosidad. ¿Ve? Cuando nosotros confiamos en la palabra, entonces la palabra de Dios es eficaz. No, pastora. Dígamelo. Dice, eficaz deriva de la palabra energes, significa enérgica, la cual significa que esa palabra está cargada de energía. Dice, se refiere a acción, activa, efectiva. Energía. Activa, efectiva, energía. La palabra es eficaz.
Ve que cuando usted tiene la palabra de Dios no está leyendo cualquier cosa. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Amén. La quisieron quemar, la quisieron ocultar, la quisieron encerrar a la palabra, pero nunca pudieron. La palabra de Dios permanece por siempre y para siempre. Es extraordinario. Por eso este es un tiempo donde nosotros tenemos que entender que cuando vamos a la palabra, cuando entendemos lo que la Escritura nos está diciendo, mire lo que dice en el Antiguo Testamento, en el Salmo 19, en el verso 7, 8 y 9. Las enseñanzas del Señor son perfectas y reavivan el alma. Los decretos del Señor son cordiales y hacen sabio al sencillo. Me gusta mucho este versículo. Hace sabio al sencillo. Al que no tiene conocimiento, Dios por medio de la palabra lo hace sabio. Maravilloso. Es extraordinario. Amén. Dice, los mandamientos del Señor son rectos. Los mandamientos del Señor son rectos y traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Y el verso 19 dice, la reverencia al Señor es pura, permanece para siempre, y las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Amén. O sea, esa palabra que es perfecta, esa palabra que puede discernir, cuando nosotros leemos la Escritura, es viva, puede discernir lo que hay en nuestro espíritu. ¿Se dio cuenta en alguna oportunidad que usted está leyendo la palabra y hay algo que le toca? Y usted comienza a profundizar esa palabra. Y es la palabra que está actuando. ¿En dónde? En su interior, en lo profundo de su espíritu. Cuando nosotros estamos aferrados a la Escritura, a la palabra, y miramos lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos quiere hablar, es cuando abrimos nuestro entendimiento. ¿Ve? Su entendimiento se abre. Usted puede entender. La Escritura nos dice que cuando Cristo fue tentado, Él utilizó el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra, la palabra. Amén. El diablo vino para tentarle, el diablo vino, le dijo, te podés tirar, van a venir los ángeles. Estaba escrito eso, que podían venir los ángeles para cuidarlo, para protegerlo. Pero también el Señor le habló por la palabra y le dijo, también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y volvió nuevamente Lucifer a hablarle de la palabra. Sabía que tenía hambre, habían pasado 40 días, 40 noches sin probar nada de comida, 40 días en el desierto, en ayuno prolongado, y le dijo, tú puedes convertir la piedra en pan. Tú lo puedes hacer porque eres el Hijo de Dios. Lo puedes hacer. Tiene la autoridad, tiene el poder, tiene todo para poder hacerlo. Pero fíjese la respuesta de Jesús. Es maravillosa la respuesta. No solo de pan vivirá el hombre. ¿No es maravilloso? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. ¿Quiere darle una ofrenda de aplauso a la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios corta con tanta perfección que puede llegar a lo más íntimo de nuestro ser, al tuétano. ¿Sabe lo que es el tuétano? Ahí donde el huesito se hace redondo. Si alguna vez se comió el puchero y lo que está dentro del huesito, me acuerdo que a mi suegro le gustaba mucho eso. Eso es el tuétano, lo que está adentro.
hasta ahí, fíjese, ¿hasta dónde puede llegar este bisturí divino? Hasta lo más íntimo de nuestro ser. Vos podés poner cara de alegre, que estás feliz, pero el Señor sabe lo que hay en tu corazón. Que estás triste, tu angustia, tu soledad, tu depresión. Él sabe lo que hay en lo más profundo. Nosotros podemos tener otra cara, pero Él sabe la verdadera. Él conoce lo real. Amén. Él conoce nuestra espiritualidad mejor que nadie. Yo puedo demostrar para otros, pero Él conoce espiritualmente cómo está mi corazón, cómo está mi alma, cómo está mi espíritu. Amén. Por eso cuando alguien está enamorado, le pueden decir lo que le digan, que no va a cambiar su manera de pensar. ¿Sí o no? Te pueden decir que es feo. A mi señora le decían que era negro. Te vas a casar con un negrito, le dijeron. Y vas a tener todo negrito. Y sí, se casa con un negro, va a tener rubio. Uno piensa mal. Sin embargo, no cambia cuando usted está aferrado a algo. Amén. Cuando nosotros nos podemos aferrar a esa palabra viva, real, genuina, verdadera, a esa palabra poderosa que en este tiempo tiene un poder extraordinario. Este es un tiempo donde la palabra va a funcionar de una manera extraordinaria, donde usted, aferrado a esa palabra, va a ver cosas extraordinarias, porque cuando la palabra se mueve, cuando la palabra actúa, cuando esa palabra tiene un poder sobrenatural, es un poder sobrenatural, comienzan a suceder cosas extraordinarias que Dios tiene para con nuestras vidas y lo que Dios puede hacer. Y no solamente puede cortar para llegar hasta la herida. ¿Qué hace un bisturí? Un bisturí cuando está operando es llegar hasta donde está el tumor, donde está el cáncer, donde está lo que tiene que ser extirpado, quitado, sacado, ¿verdad? Pero una vez que saca el tumor, una vez dice que esta palabra no solamente corta, sino que te sana. Amén. Es la única palabra que puede sanar tu corazón. No lo vas a encontrar en otro lado. Yo soy una prueba viviente de que Dios puede sanar el corazón. Una prueba viviente que Dios puede sanar el corazón. Amén. Y que puede quitar la maldad y el odio. Por algunos años yo tuve odio contra una persona que era la que me había violado. Pero cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, entró en mi vida y entró en mi ser, lo voy a hablar siempre y lo voy a predicar siempre. Fue la primera persona que yo fui a hablarle del amor de Dios. Fue la primera persona que yo le fui a decir que Dios podía cambiar y transformar su mente. Dígame si eso no lo puede hacer el Espíritu Santo. Humanamente usted no puede cambiar. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Conozco personas que por años han ido a un psiquiatra y le han dado pastillas y no han cambiado. Pero cuando usted va al Espíritu de Dios y cuando va a la presencia del Espíritu Santo, Él comienza a hacer una transformación tan extraordinaria, tan real, tan genuina. Un hombre endemoniado que vivía en los cementerios, que dice que lo ataban con cadena muchas veces, tuvo un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús lo transformó, lo cambió. No solamente fueron sacados los demonios que tenía dentro del cuerpo, sino que dice la palabra de Dios que quedó en su juicio cabal. Se vistió, caminó, quiso seguirlo al Señor y el Señor le dijo, no quiero que vengas conmigo. Vete a tu casa y cuenta a tu familia qué grandes cosas
ha hecho Dios contigo. Este es un tiempo, hermano, donde necesitamos que Dios opere por la palabra en este mundo enfermo que tenemos. Hoy tenemos una humanidad enferma. Vivimos en una comunidad que está enferma. Enferma de odio, enferma de amargura, enferma de rencor. Y lo que escuchamos a través de la televisión, el sistema te enseña que vivas en lo mismo. Si te la hicieron, lo tenés que hacer. Eso es lo que el diablo enseña. Si te la hicieron, lo tenés que hacer. Jesús enseñó lo contrario, que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Amén. El perdón, se lo voy a decir siempre, hermano, porque es algo que actúa tan mal dentro de nuestra comunidad. El perdón no se siente, el perdón se realiza. ¿Lo entiende? Se realiza. Usted lo activa en lo profundo de su ser, aunque no le guste, aunque usted no lo sienta, aunque le dé bronca por dentro, pero eso es lo que va a hacer que active en su interior la misericordia. Porque si Él tuvo misericordia con nosotros, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Corta para sanar. Amén. Cuando Él actúa en lo profundo de nuestro ser, cuando esa palabra comienza a funcionar dentro de nosotros, esa palabra se activa con una autoridad, con un poder. Dios tiene una palabra activa. Cuando Dios habló la palabra, el universo cambió. La tierra es un caos. Aún lo dicen los científicos. ¿Sabe que era algo que no se sabía lo que era? Ahí nosotros tenemos planetas que no tienen una superficie como es la Tierra. Tienen gases, tienen líquidos. Por eso dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. No había un lugar. Dios tuvo que traer un orden a esta tierra. Sepárense las aguas de la tierra. Sepárense. No había animales, no había nada. Por eso los científicos no pueden entender que de repente nosotros tenemos tanta variedad de insectos, tanta variedad de animales, tanta variedad de peces. Es extraordinario nuestro mundo. Es maravilloso nuestro mundo. No se puede encontrar un mundo similar o parecido al nuestro, porque es un planeta, es un lugar que Dios lo hizo para usted y para mí, para que podamos disfrutarlo en este reino maravilloso que Él declaró para nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Denle una ofrenda de aplauso. Por eso van a querer desviarnos de lo que creemos, de lo que hemos aferrado a las cosas espirituales que Dios nos da, a lo que tiene Dios para nuestra vida. Cuando nosotros caminamos en lo profundo de Dios y entendemos que el amor del Padre, la misericordia del Padre, lo que Él ha tenido para con cada uno de nosotros, perdonando nuestra iniquidad, perdonando nuestra maldad, haciéndonos la nueva criatura y caminando en esa nueva naturaleza, usted va a comenzar a ver lo que nunca vio y a experimentar lo que nunca experimentó. No estoy hablando de venir a la iglesia, porque puede venir 50 años a la iglesia y no entrar al reino de los cielos. Sino yo estoy hablando de conocerlo a Él en profundidad, no a la religión, porque nos hemos llenado de religión por muchos años. Nos hemos llenado de religión y la religión no salva a nadie. El lugar donde más dioses existe sobre la faz de la tierra es la India. 35 millones de dioses, es el lugar más pobre de toda la tierra. Es increíble
que la gente no se dé cuenta de eso. 35 millones de dioses. Cada 20 metros hay un altar. Usted camina por las calles de donde vaya, de Bombay o de Calcuta. Caminé mucho en Bangalore. Donde usted vaya encuentra que hay un Dios que están adorando. Es triste que la gente no tenga el conocimiento de saber que hay un Dios genuino, verdadero, real y todopoderoso. Ahí tenemos que darnos cuenta. Ve que en los lugares más pobres, yo conocí Itatí, si hay algún correntino. Usted sabe que donde está la Virgencita de Itatí para los correntinos es un lugar que hay oro, hay de todo. Pero usted hace 60 metros, 70 metros y usted ve la pobreza, ve ranchito, gente que no tiene para comer. A donde hay idolatría hay ceguera espiritual, y donde hay ceguera espiritual hay pobreza. Entonces tenemos que darnos cuenta que la palabra nos quiere abrir los ojos. Dice, abriendo los ojos de vuestro entendimiento. ¿No dice la palabra de Dios? Abriendo los ojos. No está hablando de estos ojos, sino el interior, para que yo pueda ver lo que sucede. Cuando yo me muevo en el interior, por eso la gente es engañada, el sistema es perverso y atrapa. Te atrapa el sistema y el sistema te hace que no entienda lo verdadero. Bueno, pero la gente lo hace, pero lo que sucede, sí, pero es el sistema. Es el sistema. Cuando usted va a lo que la Biblia nos enseña, lo que la palabra de Dios nos declara, te produce un cambio. Y yo no puedo entrar dentro de ese cambio hasta que no permita que el Espíritu de Dios pueda transformar mi mente, mi corazón, mi vida y todo mi ser. Por eso Nicodemo era un hombre entendido en la palabra, hermano. Era muy entendido en la palabra. Pablo era un hombre entendido, había estudiado a los pies de Gamaliel, sin embargo perseguía a la iglesia, mataba a los cristianos. Él estuvo presente cuando fue matado Esteban, que lo mataron a pedriazo. Lo sacaron fuera de la ciudad y cayeron muchas piedras sobre él. Estaba Pablo allí. Sin embargo, cuando él tuvo un encuentro con Cristo, el velo se corrió. El velo se corrió. Su vida se transformó. ¿Ve? ¿Por qué habla de una nueva criatura? ¿Por qué habla de un nuevo nacimiento? Porque tenemos que nacer de nuevo. No solamente entregar nuestra vida al Señor, sino nacer de nuevo, despojar. La Biblia habla que yo me tengo que despojar del viejo hombre, me lo tengo que sacar de encima. Y lo más difícil es sacártelo de encima, porque no te lo querés sacar. Porque la vieja naturaleza trabaja constantemente dentro de nosotros. ¿Sí o no? Dígame si cuando te pasa algo vos querés que lo pase un tren por arriba al otro y que lo parta en 4 y si es posible en 8 como una porción de pizza. Porque es tu naturaleza pecaminosa que está dentro. Sin embargo, cuando vas a la palabra y sos una nueva criatura, tu pensamiento es diferente, tu hablar es diferente. Tu manera de andar es diferente. ¿Por qué comenzaron a llamar cristianos a los que hablaban de Jesús? Porque comenzaron a ver lo que Cristo había hecho, ellos lo comenzaron a hacer. ¿Se acuerdan cuando Pedro nega a Jesús delante de los soldados? ¿Qué le dijeron a Pedro? Vos hablás igual que ellos. No podía cambiar eso. Está hablando igual que ellos. ¿Cuál es nuestro hablar en este tiempo?
¿Será que hablamos igual que el sistema? ¿Decimos lo que dicen los demás? Hermano, cada vez pienso más en esto. Dios paró el mundo. No fue el diablo, ¿eh? No le eche la culpa al diablo de la pandemia. Dios paró el mundo para que usted y yo hagamos un stop. Nosotros no respetamos los stops en Argentina. Pero ¿sabe lo que significa stop? Es un semáforo en rojo. Quiere decir que usted tiene que parar. Y no hay un semáforo, solamente está la palabra stop. Yo lo encontré varias veces cuando fui a Chile. Yo cuando fui a Chile había un stop y pasaba de largo. Hasta que un día había policía. Y yo frené despacito y miré para todos lados y seguí. Y el policía me volvió para atrás. Y me acuerdo tan clarito lo que me dijo. ¿Sabe leer? Sí, le dije. ¿Sabe qué dice ahí? ¿Me lo puede repetir? Stop. ¿Sabe lo que es stop para nosotros, para este país? Significa frenar. Usted tiene que frenar. No solamente tiene que frenar, sino que tiene que mirar para la izquierda y para la derecha. Y después tiene que seguir. ¿Puede hacer el vehículo para atrás, señor? Me dijo. Sí, bueno, pase. Y yo pasé, yo dije, bueno, ya me dio la enseñanza. Y yo pasé. Me dijo, pare. ¿Usted no entendió lo que yo le hablé? Quiero que lo haga delante de mi presencia. Pare, mire y después siga. Y la próxima le saco el registro. Son bravos los chilenos. Pero como para nosotros, dígame la verdad. Es un cartel que no sabemos ni para qué lo pusieron ahí. Pero ¿cuántas veces eso lo hacemos con la palabra? Bueno, Dios es bueno. A veces queremos arreglar con esa. Dios es bueno, sí es bueno. Pero acuérdese que también es fuego consumidor. Y que Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces yo necesito caminar. ¿En dónde? En el diseño, en la palabra. Que yo pueda cada día, cuando usted lee la palabra en su devocional, cuando está con Dios, acuérdese que es una palabra viva. Es una palabra. Yo todos los días necesito la palabra. Todos los días necesito ir a la Escritura. Todos los días necesito leerla, todos los días. Hoy tenemos un plan que usted puede leer la Biblia en un año. Simplemente un plan, ya está. ¿Cómo hacerlo? Que no se va a aburrir, porque va a leer un capítulo del Nuevo, un capítulo del Viejo Testamento y va a leer diferentes libros, porque a veces cuando llegamos a la genealogía no sabemos ni para qué existe eso. Pero la Biblia, la palabra, es importante que yo pueda entender todos los beneficios que trae la palabra para mi vida espiritual. Porque es un beneficio para mi vida espiritual. Cuando yo camino en lo que Dios ya determinó, en lo que Dios planeó, porque Dios planeó tu futuro. El propósito Dios ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito. El único que puede abortar el propósito eres tú mismo. Tú puedes salir del diseño que Dios hizo para tu vida, pero eres el que tiene libre albedrío. ¿Sabe lo que significa libre albedrío, no? Diga conmigo, aunque le salga ahí medio taponado debajo del tapaboca, diga: yo hago lo que a mí se me da la gana. Eso es libre albedrío. ¿Y qué hace usted muchas veces? Lo que se le da la gana. Ahora, cuando hay una conducta marcada, cuando hay un camino marcado, es para que yo me pueda mover
en esa dimensión que Dios ya me muestra por la palabra. Cuando nosotros profundizamos, cuando nosotros podemos entender. Por eso es el corte del bisturí. ¿Ven? El médico tiene que estar muy atento a dónde va a cortar. ¿Qué es lo que va a sacar? La palabra sabe dónde trabajar en nuestra vida porque lo está manejando el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo conoce lo que hay en tu corazón. Conoce lo que hay en tu vida. Él sabe lo que hay en tu mente. Él sabe lo que hay en lo profundo de tu ser. Él conoce las intenciones. Aún conoce las intenciones. Mire, hace 2000 años atrás, que no había lo tan extraordinario que hoy tenemos, Jesús le dice a uno de los discípulos: yo te vi mientras estaba debajo de la higuera. Y no había en ese tiempo monitores. Yo te vi, yo te conozco, yo sé quién sos. Eso es lo que dice el Espíritu Santo. Yo sé quién sos. Yo te conozco. No necesitas esconderte ni ocultarte en la presencia de Dios. Él sabe lo que hay en tu ser. Y Él conoce. ¿Se da cuenta? Hoy cuando pasa algo, la gente enseguida dice: ¿y dónde está Dios? Usted escucha continuamente: oye, pero ¿y qué pasa con Dios que no nos ayuda con todo esto que está pasando? La gente que se está muriendo. ¿Qué hiciste vos para que Dios te pueda ayudar? ¿Qué hiciste para Dios? ¿Usted no se puso a pensar que hoy todo esto es por las consecuencias que estamos sufriendo por todo lo que se está permitiendo en el mundo? Que Dios también está hastiado, cansado. Y como hijos de Dios tenemos que vivir conforme la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guarde conforme todo lo que en él está escrito? Fíjese, para que guarde conforme todo lo que en él está escrito. Entonces, cuando guarda todo lo que en él está escrito, hará prosperar tu camino. Y todo lo que haga te saldrá bien. Se lo llevo al Nuevo Testamento. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que le pidan al Padre será hecho. No es lo mismo. No cambie la palabra. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿Ve? Si ustedes permanecen, ¿qué es permanecer? Es ir a la palabra y saber qué es lo que tengo que hacer, cuál es mi conducta, cómo me tengo que conducir, qué es lo que tengo que hablar, cómo tengo que pensar. Cuando yo me someto a esa palabra, cuando yo vivo en esa palabra, tengo una bendición extraordinaria del cielo. Amén. Lo dijo David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, me seguirán. La bendición de Dios te acompaña, no la tenés que buscar, mi amado. No tenés que buscar la bendición de Dios. La bendición de Dios te sigue, te acompaña, está contigo donde quiera que tú vayas, porque Él te bendijo con toda bendición espiritual y te sentó en los lugares celestiales juntamente con Cristo para la gloria de Dios, de un Dios todopoderoso, de un Dios real, genuino, verdadero, un Dios que todo lo puede, que todo lo hace, que no cambia ni cambiará jamás, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Apláudale al Rey. ¿Qué anhela Dios de nosotros? Que nos podamos someter a la palabra. Someternos a la palabra, vivir en esa palabra de victoria, de bendición. Lo demás, ¿sabe qué hace lo demás? Lo demás Dios te lo va a dar. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es una añadidura.
¿Ve? El mundo está buscando la añadidura. Hemos cambiado nuestras prioridades. Voy terminando con esto, pero ojalá me entiendan esta mañana. Hemos cambiado nuestras prioridades. Nos hemos olvidado de Dios. Nos hemos olvidado de Dios. Hemos puesto prioridades. Hemos puesto primero nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras cosas, y nos hemos olvidado de Dios, iglesia. Nos hemos olvidado de Dios. Decimos que amamos a Dios, pero lo decimos de labio, porque los hechos no dicen esas cosas. Los hechos no dicen eso. Si tú vas a honrar a tu papá y a tu mamá, lo tenés que honrar en vida, porque después cuando vayas al cementerio llegaste demasiado tarde. Ya es tarde. No lo haga porque no. Mire, yo la vez que enterré a mi papá fue el día que lo llevé, lo enterré y nunca más volví al cementerio. Y le dije a mi hermana, no voy a volver al cementerio porque mi papá ya no está. Está la presencia de Dios. Y allí está disfrutando la gloria de Dios. Lo demás es tierra. Polvo eres y al polvo volverá. No sé por qué hacemos tanto protocolo nosotros con la muerte. Pero tenemos que entender lo verdadero. Lo que la palabra de Dios nos declara, lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando yo vivo en la palabra, cuando disfruto en la palabra. Lo dijo el mismo Jesús. ¿Sabe qué dijo Jesús? El Hijo de Dios dijo, estoy en esta tierra para cumplir lo que mi Padre me ordenó. ¿Sabe que Jesús habló del Espíritu Santo? Y Él dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él no va a hablar nada por su propia cuenta. Él no va a hablar nada por su propia cuenta, sino que todo lo que hable será por parte del Padre. Y todo lo que sea del Hijo, porque es el único que Él puede llevarte a esa dimensión, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie en la presencia de Dios. Papá, te está hablando tu hijo. ¿Cuántos saben que puede discernir lo profundo del corazón? Y maravilloso es. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. En esta mañana deja que el Espíritu de Dios te pueda hablar. Yo te puedo decir muchas cosas, pero si el Espíritu de Dios no habla contigo, si la presencia de Dios no llena en lo profundo de tu ser. La Escritura dice, yo estoy a las puertas y estoy llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, abre la puerta. ¿Sabes lo que significa eso? El único que puede abrir la puerta de tu corazón eres tú. El único que puede en esta mañana abrir la puerta eres tú. Oramos al Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias por este tiempo que podemos disfrutar de la palabra. La palabra, Señor, nos muestra el futuro, el presente y nos enseña del pasado. Que hoy nosotros podamos caminar en esa dimensión de gloria, en esa dimensión de poder, para que tu gracia inunde todo nuestro ser y nos lleve cada día, Señor, a entender lo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de aplauso.